La ley cambiándose de sexo, pero ha acabado en la cárcel. Tendrá que cumplir una condena de 3 años y 4 meses de prisión por violencia de género tras maltratar a sus 2 últimas parejas. Si una persona, como hombre, habría cometido un delito, el hecho de que con posterioridad a la comisión de esos hechos cambie de sexo y el cambio de sexo no operará hasta la inscripción en el registro civil, nada cambiaría. Los jueces deberían ver que no se haga fraude de esta ley, que es para darle más derechos a personas que hasta ahora no lo tenían. Bueno, la noticia que conocíamos este fin de semana es que, ha ingresado en prisión el sevillano que se registró como mujer tras maltratar a 2 parejas. Bueno, lo hace María Victoria Rosell, que de esto sabe un montón, no solamente de justicia, sino también de la legislación específica, ¿no? Con esta ley trans, la llamada ley trans, ¿vale? Y que numerosos medios de comunicación, políticos, influencers, bots, cuentas falsas en redes, pues más o menos estaban repitiendo el mantra que la ley trans, que estaba fatal hecha, el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, todo mal, porque la ley incluso permitiría a un tipo que maltratase a su pareja, a su esposa, a su novia, pues que después de maltratarla, si se cambiaba de sexo, se libraba y no la podían condenar a la cárcel, cuando, como dice aquí Victoria Rosell, en el artículo 46 de la ley trans, la rectificación del sexo no altera la responsabilidad jurídica de nadie. Bueno, creo que es obvio, es evidente, y yo precisamente, pues publicaba, fijaros, ¿no? También cómo funcionan las cabecitas, pues publicaba el resumen de esta noticia. Luego vamos a ver también las respuestas, porque básicamente me dicen que miento porque agarran la noticia por donde quieran. De hecho, si quedara, digamos, que pudiera interpretarse, después yo pongo noticias, ¿no? que hablan, ¿no? de un maltratador se cambia de sexo gracias a la ley trans para evitar ser juzgado por la violencia de género. Así que estamos hablando que los casos maltratadores que cambian de sexo, es decir, que maltratan y luego se cambia de sexo como si se pudieran librar, ¿no? Bueno, pues de esto ha habido bastante. El acusado maltratado se cambió de sexo para eludir la cárcel, ¿vale? El debate, los medios habituales, ¿no? Aparte, ya sabéis, un sector importante, incluso creo que no entrando en desinformación, luego hay otros debates, ¿no? Como precisamente, y este mismo caso, ¿qué pasa? Que se cambia de sexo y después de haber maltratado a mujeres va a ir a una cárcel de mujeres. Bueno, me imagino que esto se entiende, y de hecho Vicky Rosell en su tweet creo que lo deja así. Bueno, pues esto parece claramente que es un fraude de ley, pues igual que en otras leyes los jueces deberían de ver que no se haga fraude de esta ley, que es para darle más derechos a personas que hasta ahora no lo tenían, para mejorar sus vidas. Es la intención que tiene, pero obviamente, como todas las leyes, se puede hacer fraude. Y ahí, hay zonas grises más complejas, pero básicamente lo que yo denuncio es que es falso que después de haber maltratado a tu pareja, pues te cambias de sexo y automáticamente ya no has cometido violencia de género. Bueno, vamos a ver la noticia y luego vemos también las reacciones, ¿no? Que también me han llamado bastante la atención. La ley cambiándose de sexo, pero ha acabado en la cárcel. Tendrá que cumplir una condena de 3 años y 4 meses de prisión por violencia de género tras maltratar a sus 2 últimas parejas. Blanca Vega. Así es, la ley trans a la que intentó acogerse tras registrarse como mujer no le ha servido para eludir la cárcel y deberá cumplir una condena de 3 años y 4 meses por violencia de género hacia sus 2 últimas parejas. El agresor, un hombre sevillano de 35 años, ya se encuentra en el centro penitenciario de Sevilla 1. Contaba con 2 sentencias en contra, una de ellas firme, aunque en julio del año pasado decidió comenzar todos los trámites necesarios para registrarse con el nombre de Mila, ya que aseguraba que se sentía mujer. Ya por aquel entonces, la letrada de las 2 mujeres subrayó que no había rasgos ni indicios de que este hombre quisiera cambiar de forma legal su sexo. Tampoco le ha servido esta argucia para conseguir el indulto solicitado, ya que el registro y el cambio de nombre no exime a nadie de la responsabilidad jurídica. Claramente el tuit que hacía, hablaba sobre la propaganda, ¿no? de utilizar el cambio de sexo para evitar la condena de malos tratos, digamos a posteriori de esos malos tratos, y que, justamente veía, ¿no? Que, como algunos ejemplos, hay un montón de publicaciones, pero que hacían referencia como si esto fuera posible, ¿no? Como que el maltratador se cambia de sexo gracias a la ley trans para evitar ser juzgado por violencia de género, como si esto fuera posible, cuando realmente esto no es posible, ¿no? Ponía ahí, algunos ejemplos. Y precisamente, por ejemplo, ¿no? Me preguntaban, ¿no? Personas, de izquierda o de este espacio, fijaros, por ejemplo, Zuriñe, ¿no? Que es una persona de izquierda, feminista, pero hay preguntas como esta, ¿no? Que no son a las que yo me denunciaba. Yo estaba hablando de justamente la falsedad de que, aparte la propia ley lo recoge, que una vez cometido esa violencia machista, convertirte
usándolo la ley, esta ley trans en mujer, bueno, pues te convertía en inocente, ¿no? Directamente, y que evadías, ¿no? Eso aparte viene recogido, pero hay preguntas como la que hace Zuriñe: ¿y a qué cárcel irá Julián? ¿A una de mujeres? ¿Y su última pareja la ampara la ley VG o no tendrá ayuda? Bueno, precisamente, es decir, todas estas dudas evidentemente son debate y cuestiones a tener, pero yo entiendo, y no conozco en detalle el caso, pero un poco por lo que intuyo, precisamente hay un intento de fraude de ley. No sé si creyéndose esta narrativa que cambiando de sexo podéis evitarla, pero si es así, tendría que jugarse como fraude de ley. No creo que sea sencillo, obviamente, pero bueno, fijaros que tenéis que ir a la fuente, me dice, contra el borrado de mujeres, que sabéis que hay un sector del PSOE que está fuertemente implicado ahí. También, bueno, gente como Paula Fraga, que también se la da de como un feminismo, ¿no?, vinculado a estas organizaciones, y que, fijaros, dice: vuestro relato y filias partidistas por encima de la realidad y los derechos de las mujeres no os importan lo más mínimo las mujeres internas en centros penitenciarios ni las mujeres, y han visto cómo sus maltratadores perdían ser tratados. Bueno, creo que aquí hay dos elementos que no son sencillos, pero uno, creo que hay que ver cuando personas que nacen como varones, que se sienten mujer y que, bueno, pues tienen esa necesidad fisiológica o psicológica. Evidentemente es un tema complejo. Esta ley lo que le supone es facilitar toda esa transición, incluso sin que haya operaciones, hormonaciones, cosas que eran bastante complejas. Pero por otra parte, yo creo que lo que se denuncia es que esto da puerta abierta a que se pueda hacer un fraude de ley. Es decir, que realmente personas que son hombres y que se sienten hombres apliquen la facilidad que le da esta ley para cambiar de sexo y obtener ventajas, por ejemplo, carcelarias, o incluso, yendo más retorcido, ir a una cárcel de mujeres y violar mujeres. Bueno, evidentemente esto es un fraude de ley y creo que como eso se tiene que aplicar, pero echar por tierra los derechos que tienen las personas trans, pues me parece también negativo, ¿no? Y no digo que sea fácil, pero aquí como que se tergiversa todo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí salen: no, es que esto es partidista. Bueno, yo quiero separar claramente las personas trans de las personas que hacen fraude de ley, y yo creo que ahí está la clave de todo ello. Seguramente en algunos casos no sea fácil, pero también es un poco tramposo el debate ese. Bueno, ha visto, bueno, la cuenta esta que siempre, ¿no?, me responde a todo: alerta bulo, esto solo pasa si el maltrato es antes del cambio de género. Si hubiese maltratado a una pareja después del cambio, se hubiese salido con la suya. Gracias, Irene Montero. Bueno, pues un poco en el mismo debate. Yo lo que denuncio es lo que llevan repitiendo en medios y políticos, que con esa ley trans, después de agredir siendo un hombre a tu pareja o a una mujer, tú te cambias de sexo posteriormente y eso ya anula. Bueno, eso ya viene recogido en la ley. Otra cosa es que uno quiere hacer fraude de ley para tener estas ventajas, pero vuelvo a repetir, eso es fraude de ley y no por eso se tiene que echar por tierra los derechos de las personas trans. Pero bueno, aquí lo explica, creo, bastante bien Joaquín Vox en este caso, a raíz de este caso. Vamos a escucharle porque él, aparte de saber mucho más que yo, se expresa también bastante. Don Luis, La Razón en su titular... Bueno, también está Luis Ortiz Vigil. Dice: cambia de sexo para librarse de la cárcel por maltratar a sus dos exparejas. La COPE también. ¿Esto es así? ¿Cambiar de sexo nos puede librar de la cárcel en caso de delito de maltrato? El titular es enormemente genérico. Ustedes ya han mencionado en la información... Y ahora es que el titular de La Razón va en la misma línea que yo decía. No era uno de los titulares que yo ponía, pero el titular de La Razón dice: cambia de sexo para liberarse de la cárcel tras ser condenado por maltratar a sus dos exparejas, que es el caso que hemos visto, y que claramente estos medios que están replicando esta mentira es la que yo denuncio. Sin ningún tipo de ambaje. Yo no digo que no haya dificultad en los casos que se intenta hacer fraude de ley para posterior sacar alguna ventaja o poder hacer... Me parece súper retorcido. Alguien me voy a cambiar de sexo para hacer una agresión a mi pareja o a una mujer y que no sea condenada. Me parece como muy retorcido, pero es la narrativa, ¿no?, que replican. La información que he podido escuchar antes, el artículo 46.4, yo me permito completar la información con el 46.1 de la ley, que es algo más cortito, pero dice exactamente que el cambio de sexo no producirá efectos sino hasta la inscripción en el registro civil. En concreto utiliza la expresión a partir de la inscripción en el registro civil. Todo lo que haya ocurrido con anterioridad, es decir, los hechos que una persona hubiera cometido antes de esa inscripción, seguirán ventilándose conforme al sexo que tenía con anterioridad. A partir de ahí creo que la respuesta con carácter general está clara. Es decir, si una persona como hombre habría cometido un delito, el hecho de que con posterioridad a la comisión de esos hechos cambie de sexo
y el cambio de sexo no operará hasta la inscripción en el registro civil, nada cambiaría. Joaquín Bosch. Completamente de acuerdo con lo que ha indicado mi compañero Luis Ortiz, y efectivamente además hay una mención expresa en el artículo. Claro, otro titular, para que veáis que es que no miento, es que estos titulares, con este caso, pero se ha dado en un montón de casos. La COPE, otro de los titulares que yo no he puesto, que había publicado de Oyetis, El Debate y Oki Diario. Bueno, pues La Razón y la COPE, o básicamente todos los medios de derecha, un hombre es condenado por maltratar a dos exnovias y se cambia de sexo para evitar la cárcel. Bueno, ya el titular habla de un fraude de ley, pero se da por hecho como que la ley está mal hecha y que esto es posible cuando no es posible, y este caso pues es la prueba. 46.3 de la ley, que se refiere a la legislación en materia de violencia de género, en el que dice con claridad absoluta también que el régimen jurídico que se aplicará será el del momento de los hechos, y por tanto, si alguien siendo hombre es condenado en el momento de los hechos, cualquier rectificación posterior de sexo no tiene ninguna relevancia a los efectos de que se cumpla o no esta condena. Es decir, la ley trans puede tener elementos discutibles, ha habido controversias jurídicas, pero en este caso concreto de la violencia de género, y que es el momento de los hechos el que marca, y que no hay ninguna alteración por una rectificación posterior, en eso hay consenso absoluto en el ámbito jurídico. Bueno, yo creo que está claro, creo que claramente había una campaña de manipulación como si esto fuera posible, cuando realmente no lo era. ¿Puede este sujeto, en caso de ser condenado a prisión, y esta pregunta es para Luis Ortiz, en caso de ser condenado a prisión, ¿puede solicitar una prisión, como se está diciendo en algunos medios, mixta? Entiendo que nos referimos a una prisión mixta, a una prisión de mujeres. Sí. Bien, esto será una cuestión que en su momento y en su caso tendrá que dilucidar. Este tema es más complejo, ¿no? Pero yo creo, y es un tema nada sencillo o no tan sencillo como lo que hemos hablado antes, es que yo creo que esto depende si realmente, y no conozco en profundidad el caso, si es un fraude de ley. A mí, a priori, me parece un fraude de ley y, por lo tanto, es un tipo que ha querido usar eso simplemente pensando que le iba a valer cuando realmente no le valía. Y que, bueno, seguramente tenga su complejidad, ¿no? Pero me imagino que en otros casos o en otras leyes, pues ese fraude de ley también se intenta hacer, y, bueno, pues es responsabilidad también del Poder Judicial, bueno, pues dilucidar realmente que se haga justicia, ¿no? No que se haga ese fraude a la ley que intenta, pues, mejorar la vida de un sector de la población que tenía recordados ciertos derechos o que, digamos, era vulnerable por ciertos asuntos, y que la intención es mejorarla. Seguramente en algunos puntos sea complejo y no tan sencillo, y incluso a lo mejor no es perfecta la ley, pero de lo que estamos hablando es qué pasa con la gente que hace fraude de ley. Bueno, pues que realmente no debería de aplicarse, bueno, pues las mismas sanciones que se le aplican a los que intentan hacer fraude de ley en otras ocasiones. El organismo responsable del régimen penitenciario al que pueda estar sujeto este ciudadano, que será, sin extendernos demasiado, la Junta de Tratamiento y el juez o jueza de vigilancia penitenciaria correspondiente. Esa será una cuestión que tendrá que decidirse con posterioridad en el momento en que este ciudadano, en su caso, llega a ingresar en prisión, y habrá de ser valorado en ese momento el sexo que esa persona pueda tener, puesto que es posible que en ese momento, que desconozco si ha ocurrido ya o no, ha tenido lugar la inscripción en el registro civil y los efectos que de ello puedan derivarse. Joaquín Bosch, yo digo prisión mixta porque es como apareció en algunos medios, pero efectivamente hablamos de una prisión de mujeres. ¿Puede solicitarlo? Puede solicitarlo. De hecho, esto no está regulado en la ley trans, pero hay una instrucción de instituciones penitenciarias del año 2006, es decir, que esto está regulado ya desde hace cierto tiempo, en la cual se indica cuáles son los trámites. Se puede solicitar. De hecho, hay casos conocidos de personas trans que han solicitado el cambio de módulo desde mucho antes de la aprobación de esta ley, pero la instrucción indica que el cambio no es automático, sino que se tiene que proceder a informes técnicos, a una valoración de los órganos penitenciarios, y esos deciden finalmente en qué módulo debe estar el solicitante. Bien. Bueno, pues ya lo veis. Bueno, yo, por ejemplo, esto lo desconocía, pues parece que ahí no entra la ley trans, por lo tanto se sigue la ley. Es decir, que esta ley trans, que no, por la culpa de la ley trans, bueno, pues en este caso parece que la responsabilidad final es de las autoridades penitenciarias, que me imagino que harían o harán las mismas comprobaciones que harían anteriormente, pero en este caso no le pueden echar la culpa a la ley trans por algo en lo que no se mete. Es decir, que creo que precisamente, bueno, pues ahí el agujero, la zona gris que veo es precisamente los intentos de fraude de ley. Pero bueno, no es un tema sencillo, pero vaya, creo que era bastante relevante porque aplica, y vuelvo al origen de mi denuncia en el tuit,
Y la prueba de los titulares que han ido poniendo. Habéis visto que COPE, La Razón, Oquidiario, The Objective, El Debate, etc, lo mismo de siempre, pues replican que hay personas que después de agredir a su pareja y que, bueno, pues iban a tener un proceso judicial por violencia de género, bueno, pues se cambian de sexo para eludir. No porque esto lo recoge claramente, como ha dicho Joaquín Bosch y Luis Ortiz, está recogido en la ley trans y esto es imposible. El momento, digamos que la clave temporal a la hora de judicializar es el momento de la agresión y en ese momento, pues si eres un hombre es cuando se juzga y si a posteriori has hecho el cambio de sexo, pues no te vale de nada. Pero bueno, simplemente era por derribar una fake news que se ha estado repitiendo mucho sin despreciar los debates o las zonas grises que no son tan sencillas y que, bueno, pues me imagino que estas complicaciones también se pueden dar en otras leyes, pero que claramente la ley intenta mejorar la vida de un colectivo que es bastante vulnerable y que, bueno, es posible que, bueno, pues tanto a nivel político, a nivel narrativo, pues en esa batalla cultural intentan, bueno, pues inflamar y todo ello. Y eso no quiere decir que haya debates que se puedan dar o no dar y que no esté todo claro, pero creo que si respetamos los derechos humanos, pues creo que también hay que respetar los derechos de las personas trans, ¿no? Y eso, pues al final tiene también, bueno, daños colaterales si hay personas que no son trans y que intentan, bueno, pues dada la mejora en la facilidad, ¿no? Para hacer esa transición, por lo menos de manera administrativa, que es uno de los factores, ¿no? Que más, digamos, más problemas tenían, ¿no? Este sector de la población, pues, bueno, pues se ha intentado mejorar, pero claro, vemos intentos de fraude de ley que creo que prácticamente sería otra discusión totalmente diferente a las intenciones o al fin, ¿no? Y objetivos de esta ley. Así que bueno, ahí queda hecha, bueno, pues esta aclaración. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.